nombre es César Landa y soy profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El proyecto de ley que ha presentado el congresista Segundo Tapia Bernal para regular el artículo 112 de la Constitución, que dispone que el presidente de la República tiene un mandato de 5 años y no puede ser reelecto de manera inmediata, estableció una serie de prohibiciones adicionales que, revisadas, no tienen ningún fundamento jurídico ni lógico, porque establece una serie de regulaciones más allá de la regla fundamental, que es un presidente que ejerce el cargo no puede ser reelecto. Pero no obstante, señala que tampoco los vicepresidentes pueden ser reelectos, se entendería, en el cargo de vicepresidentes, pero la regulación del artículo sobre las presidencias, ¿no?, es una cuestión totalmente accesoria, ¿no? O quien fue vacado, ¿no?, en el cargo, claro, quien ha sido vacado ya ejerció la presidencia, en consecuencia no puede ser reelecto, ¿no?, para un periodo inmediato, ¿no? O quien se encuentra suspendido también porque está en un proceso judicial. Evidentemente eso también impide, porque hay un mandato general de que no hay reelección inmediata, ¿no? Entonces hay un vacío, digamos, hay una falta de lógica y coherencia en la propuesta que se ha hecho, que no tiene fundamentos, ya no diré jurídicos, sino elementales de coherencia, ¿no? Y claro, hay un último supuesto, que no puede presentarse quien está ejerciendo el cargo de presidente bajo cualquier circunstancia legal, ¿no? Lo cual aparentemente está vinculado a que el presidente Vizcarra, en tanto vicepresidente del presidente Kuczynski, que fue electo en la misma lista, ¿no?, presidencial, ¿no?, para 5 años, al asumir la presidencia está ejerciendo ese cargo y está impedido, que es lo que dice la Constitución, ¿no?, y así lo ha afirmado él. Por eso pareciera una norma también que está por demás sin sentido, y es peligroso cuando dice que el que ejerce el cargo de presidente bajo cualquier circunstancia legal, ¿no? Hay gobiernos de facto, lamentablemente en la historia del Perú, que además se permitieron dar disposiciones precisamente para evitar que ellos puedan ser candidatos, ¿no? No creo que estén aludiendo a un dictador, ¿no? Bueno, Fujimori, precisamente, el año 92 hizo un golpe de Estado, y antes, el año 96, su bancada reformó la Constitución, pero para interpretar, no que no pueda postular, sino más bien para que pudiera postular. Y esa ley de interpretación auténtica, el artículo 112, que emitió la bancada fujimorista, ¿no?, el año 96, era precisamente para que, estando impedido Fujimori, de acuerdo con la Constitución, de ser reelecto de manera inmediata, pudiera interpretarse que con la de 93 era solamente un primer periodo de su elección presidencial, cuando venía ejerciendo la presidencia el año 90, con la Constitución del 79, y quería reelegirse en el año 2000, que lo intentó y lo logró fraudulentamente a partir de esa interpretación de la ley que dio la bancada fujimorista, pero que la ciudadanía democráticamente y con el apoyo de los gobiernos democráticos se alzó precisamente, y la corrupción que trabaja abajo al gobierno permitió que haya nuevas elecciones inmediatas, ¿no? De modo tal que me parece que es un proyecto nefasto que debería archivarse, sobre todo porque confunde, crea una serie de falsas, digamos, argumentaciones legales, cuando está claro en la Constitución no hay reelección inmediata. No, precisamente porque la Constitución ha señalado que él es presidente y, claro, con todos los poderes y con todos los derechos y las limitaciones que el cargo ha asumido, es decir, que el periodo presidencial, que inició ciertamente como vicepresidente, es de 5 años, pero culmina al 5.º año, ¿no?, con lo cual él no tiene posibilidades de argumentar que como vicepresidente el primer año no se le contabilizaría, ¿no?, el hecho de que esté impedido por la reelección presidencial, o que la norma del impedimento de la reelección presidencial se inicia únicamente cuando él asume la presidencia el año pasado, pero que le faltaría año y medio, ¿no?, para culminar su periodo de 5 años y poder ser candidato a la reelección. Sería una cosa totalmente absurda y lógica, que es lo que está pensando esta propuesta de ley, ¿no?, que no tiene cabeza, ni pies ni cabeza, ¿no? Dada la experiencia que mencioné en el año 1996, que la bancada fujimorista hizo una ley con nombre propio, precisamente, ¿no?, para permitir la reelección de Fujimori, y precisamente el Tribunal Constitucional, en los votos de los magistrados Aguirre, Reiter y Reborrero, declararon que una ley con nombre propio es inconstitucional, las leyes generales, ¿no?, y encima para favorecerlo, ¿no?,
Y en este caso, claro, tratan de, entre comillas, perjudicar, pero no hay ningún perjuicio porque no puede postular, ¿no? Entonces yo creo que la mentalidad de la dictadura del 90 todavía está presente en el Congreso a efectos de hacerse del poder, como quisieron, ¿no?, con la reelección de los años 90 y pico y 2000, como también para impedir que el presidente pueda ejercer con tranquilidad su periodo y hasta donde termina. Y yo creo que afecta a la estabilidad política, ¿no?, y social también, ¿no?, con otras medidas parlamentarias, creando una crispación innecesaria donde ya la población a gritos y las instituciones serias pide que se cierre el Congreso, ¿no? Y por más que haya defensores, ¿no?, de algún sector, algunos sectores, digamos, de esta bancada de oposición, resulta que la democracia requiere limpiar, ¿no?, sanear las instituciones, y creo que si hay un voto de confianza nuevamente, ¿no?, para pedir la aprobación o el rechazo de las reformas políticas y también judiciales, que son muy importantes, haría bien, ¿no?, para el país que el Parlamento se pronuncie, ¿no? Y si rechaza evidentemente, ¿no?, estas medidas, que haya nuevas elecciones como manda la Constitución, cuando el presidente disuelva el Congreso y pueda convocar a la ciudadanía, que es el soberano, una democracia finalmente, entre ese conflicto de poderes, más allá de quien tenga la razón, el dirimente debería ser el pueblo, y el pueblo se expresa mediante elecciones. Por eso lo constitucional y equilibrado en una situación de crisis debería ser que el pueblo sea llamado a las urnas para elegir un nuevo parlamento, ¿no?